Millones y millones de personas en el mundo sobreviven sin amor. Conozco muchísimas personas, por supuesto. Nuestro invitado de hoy también conocerá personas que sobreviven sin amor. Pero a la vez también, tanto él como yo, conocemos muchísimas personas que no pueden sobrevivir sin agua. Sin agua no podemos sobrevivir. Por eso, hoy Francisco Turrión Peláez, ustedes lo conocen perfectamente bien, nos escriben muy seguido acerca de lo que él nos trae a este programa. Este hombre que es hidrogeólogo de la Confederación Hidrográfica del Segura, hoy viene una vez más a ilustrarnos con sus vastísimos conocimientos acerca de lo que pasa con el agua, por sobre todas las cosas, aquí en España. Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por venir y felicitarte a través de quienes nos escriben asiduamente por lo que nos vuelcas cada vez que vienes a nuestro programa. Gracias a ti por darme esta oportunidad y gracias a los que nos escuchan y nos ven por considerar que lo que cuento es interesante. Muy bien. Como sabes, no solo nos ven aquí en España, nos ven fuera de España, entonces, para esa gente que está afuera, hay dos vocablos en la primera pregunta que te voy a hacer hoy que la gente de fuera, reitero, no las entendería. Quizá una sí, pero la otra no. Una es sinclinal y la otra es gorgotón. ¿Qué es entonces, Francisco, un sinclinal y qué es el gorgotón? Bueno, pues un sinclinal es una estructura geológica plegada con una forma cóncava, curvada hacia la parte inferior. Es decir, como si cogemos un libro con muchos folios, doblamos y los estratos que la naturaleza a lo largo de los millones de años fue depositando de forma horizontal, imaginemos en el fondo de un lago o en el fondo del mar, esos, por efecto de la colisión tectónica, del choque de placas, de los esfuerzos de la naturaleza, de la Tierra, al chocar esos estratos se doblan y forman este pliegue, ¿no? Y esta estructura, como hemos dicho, curvada hacia abajo, es lo que se denomina sinclinal, un montón de capas plegadas. Y gorgotón o borbotón, pues es una surgencia de agua que podemos ver en la naturaleza, que tiene el aspecto como cuando tenemos el agua en una cazuela en ebullición, ¿no? Que el agua parece que se mueve, hace borboteos, ¿no? Pero no es agua caliente, es agua fría que sale a la superficie de la Tierra por efecto de una falla que la conduce desde otro punto más alto y por vasos comunicantes la saca al exterior. Es un espectáculo ver en algunos puntos donde se da este fenómeno. El nacimiento del río Segura aquí en Murcia, en Pontones, es un ejemplo de ello, donde se ve el agua aflorar del interior de la Tierra formando estos remolinos, el movimiento del agua al exterior, y otro lo tenemos aquí muy cerca de Moratalla, en Cieza, al final del cañón de Almadenes, donde al lado del río Segura, en su margen izquierda, hay una maravillosa surgencia de unos 5 o 6 metros de diámetro, circular donde vemos afluir el agua del interior de la Tierra por una falla, ¿no? Es espectacular porque la fuerza del agua surgiendo, el agua subterránea del interior de la Tierra, remueve los granos de arena del fondo, los pequeños guijarros y los eleva, y por esa presión de surgencia y la conduce al río Segura que está ahí al lado, ¿no? Es decir, el agua subterránea almacenada en el interior de la Tierra, por efecto de la presión, porque en otro punto del interior de la montaña está más alto, busca esa salida para aportarnos esa agua cristalina, limpia, pura al exterior y disfrutar de ese baño y de ese lugar tan maravilloso que es el Gorgotón. Es un sitio que, desde mi punto de vista, debían conocer todos los niños y niñas de la región de Murcia y del entorno de Moratalla, Caravaca y tal, porque ahí es como podemos empezar a entender cómo funcionan de verdad las aguas subterráneas, cómo es el agua. A veces el agua subterránea no solo funciona por gravedad, se filtra en el terreno y percola hacia abajo, sino que funciona por presión, de abajo arriba. Y ahí vemos surgir este chorro, este brote de agua tan importante y tan maravilloso al río Segura. Muy bien. Hidrogeólogos del mundo
les pido mil disculpas y también a muchísima gente, no por tratarlos de ignorantes, porque nadie sabe absolutamente nada. Nosotros somos los primeros. Por eso yo quería que Francisco nos hablara qué era un sinclinal y qué era el gorgotón. Entonces, estamos también, les cuento, cerca de un hermoso pueblo del noroeste de Murcia que se llama Calasparra. Entonces ahí hay un sinclinal. La pregunta sería entonces si los pozos del sinclinal de Calasparra pueden llegar a secar ese gorgotón. Bien, concretamente no todos los pozos, sino hay distintos pozos. Esta estructura, aunque la hemos explicado de forma sencilla, no es tan simple, pero bueno, para entendernos, esta estructura que hablaba antes plegada, ¿no?, es más compleja. Bien, ahí en este sinclinal, que llega casi hasta Jumilla, hay muchos pozos que no tienen nada que ver con el río ni con el gorgotón, esta maravilla de la naturaleza, ¿no? Pero sí que hay una serie de pozos que en su día hizo el Estado español, que concretamente la Confederación Hidrográfica del Segura, para intentar paliar los efectos de otra sequía, en aquel caso la sequía de los años 90, el año 93 a 95, 96, donde se diseñaron y se hicieron una serie de pozos muy cerca del río Segura, en esta zona de Almadenes, que es zona LIC y zona CEPA, y algunos de ellos también muy cerca del gorgotón. Es decir, el gobierno ahora, en un reciente decreto, ante esta situación de sequía, es decir, cuando las aguas superficiales, por efecto de los años secos, desaparecen de los embalses y de los pantanos, pues es cuando únicamente nos acordamos de los embalses subterráneos, de los acuíferos, y nos acordamos de aportar el agua que necesitamos de estos embalses subterráneos. Pero a veces las cosas no las hacemos bien y planteamos pozos que lo que hacen es rebombear la propia agua del río. Es decir, esos pozos están tan cerca del río que afectan al caudal del río Segura en esa zona, porque igual que en esa zona de Almadenes hay este gorgotón debajo del cauce del río Segura, cuentan los antiguos que hay más gorgotones, es decir, el río Segura gana agua por estas surgencias subterráneas, que si nosotros en otro punto le quitamos, por estos pozos, le quitamos esa presión de surgencia, lo que hacemos es que perdemos ese caudal que de forma natural se está aportando al río. Es decir, lo que hacemos es coger agua del río por estos pozos y volverla a echar al río. Es decir, no tienen sentido. Y además lo que provocamos es que la presión en el interior de esa falla que hace salir el agua al gorgotón disminuya y el gorgotón se seque y perdamos esa maravilla temporalmente, pero perdamos esa maravilla que es el gorgotón. Por tanto, sí creo, y de hecho ya pasó en los años 90, incluso en el año 2000, cuando se pusieron en marcha, que esta batería de pozos próxima al río Segura sí que va a secar el gorgotón y que no va a producir ningún caudal añadido al río Segura y sí impactos ambientales. Ahora bien, últimamente en la prensa, aquí en la región, por sobre todas las cosas, habla de la falta de agua de la cabecera, de los pantanos, de la cabecera del trasvase, del Tajo Segura. Entonces, en estas fechas, ¿Murcia puede vivir permanentemente entonces de las aguas del Tajo? Yo, en mi opinión, creo que no. Puede ser autosuficiente en materia de agua ahora en el siglo XXI. A lo mejor quizá en los años 50 del siglo pasado no, cuando se planteó, o a principios del siglo pasado, cuando se planteó este trasvase, cuando no había la tecnología que hay hoy en la captación de agua subterránea, cuando no había ni siquiera en España mapas geológicos que nos dijeran la estructura de las rocas, cuando no había unos estudios que se hicieron en los años 70 que hablaban de los embalses subterráneos de la cuenca del Segura que albergan 100.000 hectómetros, estos embalses, 100 veces más que todos sus pantanos. Entonces, en aquel momento, cuando se planteó, pues acertado o equivocadamente, se pensó que era la única solución. Por cierto, no todos los técnicos pensaron que para regar el campo de Cartagena-Murcia, la zona de Lorca o zona de Águila del trasvase, era necesario traer agua del trasvase Tajo Segura. Es decir, ya en los años 60 hay publicaciones valientes, porque están hechas en la época del dictador Franco, concretamente del Servicio Geográfico, un eminente catedrático de hidrogeología, el profesor D. Ramón Llamas Madurga, a la vez que es académico, actualmente académico de la Real Academia de las Ciencias, que es el director de la Fundación del Observatorio del Agua de la Fundación Botín, pues tiene un interesantísimo artículo, este prestigioso y este eminente hidrogeólogo, donde estudiaba todas las cuencas hidrográficas de España y decía de qué agua disponía. Y hacía un estudio riguroso y hablaba no solo del agua superficial que baja por el río, sino del agua subterránea que se pierde en el mar.
Y venía a decir en esa publicación, venía a decirle a las grandes constructoras o a los grandes políticos o los políticos que querían hacer este trasvase, decía, mire usted, si usted quiere regar Murcia, la zona de Murcia, con agua del trasvase, si quiere hágalo, pero que sepa que allí hay suficiente agua subterránea para regar de forma sostenible esos cultivos. Es decir, antes de plantearse la obra, ya había gente que pensaba que había otra alternativa para regar eso utilizando las propias aguas subterráneas de la cuenca Segura. Pero no me quiero perder con el tema del Tajo Segura. El Tajo Segura tiene un problema y es que el cambio climático parece que está afectando más a la cuenca del Tajo que a la cuenca del Segura. Y sabemos que las sequías son cíclicas. Cada 8 o 10 años podemos tirar de hemeroteca y mirar hacia atrás. En la España, sobre todo el sureste peninsular, tiene una serie de 3 o 4 años muy secos. Hubo una sequía a mediados del 70 en la cuenca del Segura, y en el Tajo hubo una sequía a mediados de los 80, hubo una sequía a mediados de los 90, donde se hicieron los pozos que acabamos de comentar del sinclinal de Calasparra, hubo una sequía en el año 2005 por ahí, y tenemos otra sequía curiosamente en el año 2015. Parece que hay algo que no sabemos qué, pero condiciona que cada 10 años hay una sequía. ¿Qué es lo que pasa? Como nosotros, el Tajo Segura, los embalses de cabecera que están en Guadalajara, la provincia de Guadalajara, los embalses de Entrepeñas y Buendía, almacenan agua superficial. Los años que son muy lluviosos, pues estos embalses tienen mucha agua, lo que llamaban el mar de Castilla. Incluso había embarcaciones y licencias de motoras y de barcos que en los primeros años del trasvase navegaban por estos embalses. Pero cuando vienen los años secos, estos embalses bajan mucho de capacidad y tienen una misión. El Tajo Segura tiene una misión natural, que es llegar a Lisboa y pasar por ciudades tan emblemáticas como Toledo, patrimonio de la humanidad, ¿no? Bien, y hay un caudal, el río Tajo tiene que tener su caudal para funcionar, no puede quedarse sin agua, ¿no? Y estos embalses, lo que les pasa esta sequía es que tanto Entrepeñas y Buendía han bajado a unos niveles donde ahora se acercan las cabras a beber y se hunden sus patitas en el fango porque no hay agua. Bien, entonces Castilla-La Mancha, el gobierno de Castilla-La Mancha y los ciudadanos piensan que ellos no pueden quedarse sin agua, no pueden quedarse en seco para que nosotros reguemos Murcia y Cartagena y la zona de Lorca y la provincia de Alicante, reguemos con ese agua. Entonces nosotros tenemos que buscar una alternativa que nos permita con el tiempo desengancharnos de esta dependencia del trasvase Tajo Segura, porque en mi opinión el trasvase Tajo Segura es una burbuja a punto de explotar. Es decir, es algo que va a llegar un momento donde políticamente se decida que no se puede deteriorar ya más el río Tajo, el perjudicar tanto al río Tajo. De hecho, el último gobierno de España y el de Castilla-La Mancha firmaron un documento, el conocido en la prensa por el famoso memorándum, donde decidieron, sin consenso ciudadano o sin participación ciudadana, pero bueno, decidieron subir el límite a partir del cual no se podría trasvasar agua al Tajo por debajo de ese umbral. Es decir, hasta este año, hasta el año pasado, cuando esos embalses entre Peñas y Buendía tenían una capacidad inferior a 250 hectómetros, no se trasvasaba más a la cuenca del Segura. Ahora ese umbral se ha subido a 400, es decir, cuando el agua en esos embalses baje por debajo de 400, no se puede trasvasar. Bien. Esto, digamos, es un avance, por decir una forma, en la pérdida de recursos de agua de Murcia y Alicante, de agua del Tajo. Es decir, es un aviso, una llamada de atención. Es decir, cada vez vamos a tener menos agua del Tajo y va a llegar un momento que no tengamos ninguna. ¿Qué han hecho los políticos ante esto? Buscar soluciones, buscar alternativas, estudiar sus propias aguas subterráneas o hacer una política de hundir las naves, de quemar las naves también. Es decir, bueno, nosotros solo contemplamos una hipótesis, solo contemplamos la hipótesis del Tajo Segura y ya verán ellos si quieren que nos muramos de sed o no, y ya presionaremos al gobierno políticamente y ya haremos nuestras guerras del agua diciendo que ellos son malos porque no nos dan agua y nosotros somos buenos porque queremos lo que a ellos les sobra, ¿no? Todo esto hay siempre, como en río revuelto, ganancia de pescadores. Todo esto es un gran negocio y esto todo es un clima de tensión que se crea a los ciudadanos donde se les hace, en mi opinión, un terrorismo informativo porque no les cuentan la verdad del problema, no le cuentan la verdad de la situación. Les dicen que la única agua que tienes es la que ves
Y si hay un año, en los años otoñales, en esta cuenca, donde hay grandes trombas de agua, gotas frías, inundación, y se desbordan las ramblas, pues mira qué cantidad de agua tienes. Pero en cambio, los años secos se les dice, mira, ¿ves? No baja agua por el río, no tenemos agua, nos vamos a quedar sin agua, vamos a morir. Pero nadie les cuenta que esta cuenca del Segura, la parte este de la península ibérica, es una esponja geológicamente, está llena de agua. Cantidades y cantidades de agua de formas subterráneas están en el mar. No lo digo yo, ya lo dicen varios científicos. La prestigiosa Universidad de Barcelona dice que al Mediterráneo está yendo 15 veces más agua subterránea, de forma subterránea, que de forma superficial. Eso no verás ningún plan hidrológico en la cuenca del Segura, ningún informativo de televisión que diga vamos a hablar del agua subterránea que se pierde en el mar en Murcia, o en Alicante, o en Valencia. No, aquí hablan las noticias que nos dicen la situación de los embalses se encuentra al 10%. Y nadie le pregunta, oiga, ¿a qué embalse se está refiriendo usted? ¿Cómo? ¿No? ¿A qué embalse? No, pues a los que, no, tendrá que referirse a los embalses superficiales, porque de los embalses subterráneos tiene usted datos. No tiene datos de los embalses subterráneos, de este agua que se va al mar, no puede decirnos en qué situación se encuentran. Bien. En cambio, curiosamente, las Islas Baleares, cuando nos informa sus páginas oficiales de los datos del agua, sí que nos hablan de los embalses subterráneos, de su situación. De hecho, es que allí no tienen ríos, no tienen presas superficiales. Lo único que funcionan son los aguas subterráneas. Qué curioso. En las Islas Baleares funcionan con unos embalses, que son los subterráneos, y en cambio en la península funcionamos con otros, que solo son los superficiales. ¿Qué pasa? Que la península ibérica, debajo de ella hay un plástico impermeable que hace que el agua no se filtre. Bien, todo esto es lo que yo denomino terrorismo informativo. Todo esto de no contar la verdad sobre el agua subterránea se ha hecho para justificar mantener este trasvase Tajo Segura y otros que puedan venir. Más obras, otro trasvase del Ebro que se hablaba. ¿Quién beneficia eso? Pues a eso beneficia a las grandes constructoras del IBEX 35, que su misión es fomentar obra pública, más aeropuertos, que cada pueblo tenga un aeropuerto, que cada pueblo tenga, que todo el mundo tenga su estación de AVE, por Dios, ¿quién eres tú? No eres nadie si no tienes una estación de AVE. Luego no funcionan las estaciones de AVE, luego no funcionan los aeropuertos porque no hay viajeros, luego se hace un tubo de 11 millones de euros en Murcia para traer agua del río Segura desde la depuradora Rincón del Gallego para echar caudal ecológico al río. Se gastan 11 millones de euros y hace 4, 5, 6 años y no se ha inaugurado todavía. No importa, lo importante es sembrar obra. No sembrar tomates, ni lechugas, ni exportar más a Europa, ser la auténtica huerta de Europa ecológica, la región de Murcia. No, aquí lo que tendremos que sembrar es hormigón. Y luego darnos cuenta, pues es que nos equivocamos, pues esta obra quizá se dimensionó mal, no había que haberla hecho, pero bueno, ahora vamos a hacer otra, porque tú sigues teniendo sequía, ¿verdad? Pues sí, pues mira qué malos son los del Tajo, vamos a ver si la traemos del Ebro, ¿no? Bien, todo esto, dices tú, bueno, pues este señor habla de teorías, es lo que él piensa. No, el Instituto Geológico y Minero de España, no una asociación de vecinos de un pueblo, no, el Instituto Geológico y Minero de España en los años 70 hizo unos estudios importantes, con mucho dinero de todos los españoles, con sondeos, con mentalidad como sondeos de petróleo, con sondeos profundos, que ubicó estos acuíferos, estos embalses subterráneos, y hablaba estas estructuras y definió varios acuíferos superpuestos en la cuenca del Segura y dijo que había unos 100.000 hectómetros embalsados en estos acuíferos. Por eso, el profesor Ramón Llama, cuando él en sus estudios de un poquito antes, ya decía, dice, oiga, si usted quiere regar el campo de Cartagena no hay inconveniente, pero no hace falta que venga con agua del Tajo, la puede usted coger el agua de la zona de la Sierra de Segura, de los acuíferos inferiores, de la zona de Llín, de la zona de Nerpio, de muchas zonas, tiene usted muchísima potencia de agua subterránea, no necesita usted traerse el agua del Tajo. Claro, pero es que hacer un pozo es una cosa barata. Y convencer lo bonito es convencer a un ministro y decir, la única solución es gastarnos no sé cuántos miles de millones de euros porque hay que hacer un canal de no sé cuántos kilómetros para traer agua. Porque como sabe usted no hay agua debajo tierra, ¿vale? Claro, es verdad, eso lo tenemos. Porque el telediario nunca habla de los envases subterráneos, ¿no? Solo habla de envases superficiales. Entonces, ahora mismo, ¿qué pasa? Da la casualidad que la provincia, la cuenca del Tajo, la zona de Toledo, es muy impermeable, no tiene embalses subterráneos allí, no hay acuíferos. No hay como aquí, esto es una esponja, ello no. Y claro, cuando esos embalses se sequen, va a llegar un momento que nos digan, señores, se acabó la fiesta o se acabó el trasvase. Ahora búsquense usted alternativas porque tiene posibilidad de desalar agua del mar y también utilizar las aguas subterráneas. Pero el problema sería si a nosotros, es decir, si estuviéramos ya trabajando en
darnos cuenta, o sea, que una comisión de políticos de Murcia se suba allí a ver entre Peñas y Buendía estos embalses secos y se mentalice de que aquí tiene que empezar a buscar otras alternativas. La alternativa no es quitar los regadíos, como alguno ha dicho, hombre, estos ecologistas lo que quieren que no... No, no, no. O sea, es potenciar el desarrollo sostenible, aumentar los regadíos sostenibles, sobre todo en la zona de Cejín, Caravaca, Calasparra, Moratalla, utilizar el agua para las industrias ganaderas, agua subterránea, es decir, utilizar estas otras alternativas como agua desalada, en sustitución, en previsión de que igual ahora hemos puesto una barrera a los 400, mañana puede ser a los 600, y llega un día que no baje ni una gota de agua por el trasvase de Tajo Segura. Tenemos que tener preparado una alternativa a todo eso, y la tenemos. Digan, es que no tenemos agua, es que Murcia está seca. Claro, nosotros vemos este sol maravilloso, este clima que vienen los europeos a disfrutar de nuestro clima y de nuestra gastronomía, y vemos que no llueve y vemos zonas que... Pero no nos planteamos que en Murcia, por ejemplo, en el subsuelo de la ciudad de Murcia, se tiene que evacuar el agua subterránea a razón de 2 toneladas por segundo, porque si no se inundan los coches, porque es un agua subterránea que está debajo ahí y se inundan esos garajes. Que se lo digan a los vecinos de la flota en Murcia, lo que pagan de luz de achicar ese agua. Nadie dice, nadie sabe en España que Murcia, si se pararan, es como un lago subterráneo. Si se pararan esas bombas de achique, los sótanos de gran parte de edificios de la ciudad de Murcia se anegarían de agua y los coches se perderían y se estropearían. Bueno, pues creo que tenemos que dejarnos de hacer trampas con el agua y contar la verdad. Existe el agua superficial y existe el agua subterránea. Llegará un momento que el trabajo de Tajo Segura desaparezca. No pasa nada, no tenemos suficiente inteligencia y conocimiento en el siglo XXI para producir y obtener de forma sostenible agua al mismo precio que la que estamos obteniendo del Tajo. Francisco, muchísima gente que te está escuchando, al igual que Milton Trinidad, está pensando en Conan, porque dice, qué bárbaro este hombre. Bárbaro, en nuestro léxico, sobre todo rioplatense, es qué inteligente, qué hombre que realmente clarifica todo lo que muchísima gente no quiere clarificar. Y te digo esto porque te voy a hacer 2 preguntas en una. ¿Cuál sería entonces para vos la alternativa principal o más importante? Y si el agua de aquí, de esta región de Murcia, se está utilizando de forma partidista. Bueno, pues primero son 2 en una y sí, para que no me despiste. La primera es... La de la alternativa que encontrarías. Sí, la alternativa. Vamos a ver, la alternativa, en mi opinión, es fácil, rápida. Yo creo que en 5 años o menos podemos no depender o tener un plan B para el agua del Tajo Segura. Qué bonito sería ese día poder hermanarnos con los vecinos, los compatriotas de Toledo y de Castilla-La Mancha y decir, bueno, hemos superado esta etapa de estos años del tardofranquismo y de los primeros de democracia. Alternativas. Bueno, la primera alternativa es que tenemos toda el agua del mar para desalarla, tanto actualmente con energía eléctrica, pero pronto con energía fotovoltaica y energía solar. Ya hay plantas de agua marina que desalan el agua utilizando gran parte de la energía consumida de la energía solar. Una acción, pero dicen, bueno, esa agua puede ser un poquito más cara que el agua del trasvase. Bien, pero nosotros podemos mezclar ese agua como lo que estoy explicando, ¿no? El agua subterránea de nuestros maravillosos embalses subterráneos, repito, que almacenan 100.000 hectómetros y que están tirando al mar del orden entre 500 y 800 hectómetros todos los años. Se puede hacer de forma sostenible. De hecho, ya hay pozos y hay muchos ejemplos donde esto se puede hacer y se está haciendo en la cuenca del Segura y se puede hacer estos pozos para sacar agua. Lo que hacemos es una tarifa, 2 tarifas de agua. Una tarifa A, podemos decir, o una tarifa para riego, donde valga lo mismo el agua utilizada en el campo de Cartagena que el agua utilizada en Moratalla o Cejín o Calasparra. Es decir, si allí el agua es más cara porque la utilizo la desalada y aquí utilizo el agua subterránea, bueno, pues yo mezclo el precio y como gestión pública, como administración pública, puedo perfectamente dar una tarifa de agua para riego que sea la misma en todos los sitios. Y luego tener una tarifa un poco más alta para lo que es el abastecimiento público, donde se exige un agua de mejor calidad y donde tiene que estar clorada, etcétera, tratada.
Es decir, el agua que sirve, por ejemplo, un organismo público de aquí de la región de Murcia, que se llama Mancomunidad de los Canales del Teivilla, él suministra agua a cualquier municipio al mismo precio, ya sea que le cueste más llevarlo o menos, es capaz de compensar esos precios para hacerlo. Es decir, la utilización de la desalación y de las aguas subterráneas conjuntos nos puede perfectamente en pocos años suplir esa demanda de agua del Tajo y tenerla ser autosuficiente, es decir, desengancharnos del Tajo y ser perfectamente autosuficientes en la cuenca del Segura con nuestra propia agua subterránea y agua desalada. La segunda es si había, me decía, si había intereses políticos, claro, es decir, normalmente los problemas son fáciles de solucionar, pero ¿qué pasa cuando hemos solucionado un problema? Es decir, ¿qué pasa cuando hacemos una autovía, por ejemplo, Murcia-Caravaca? Ya está hecha, no tenemos que hacer otra autovía, ¿verdad? Es decir, el negocio ya se hizo, ya alguien ganó dinero haciendo esa autovía, ya se puso el hormigón allí, ya está, ya no necesitamos más autovía, ya está, ya tenemos esa herramienta, ahora vamos a hacer otra cosa, ¿no? Pero claro, alguien piensa que esto no interesa. El tema del agua, si yo resuelvo un problema a un pueblo de agua, a una zona, ya puede quedar resuelto para siempre. Y aquí lo que ha habido es una avidez, o digamos, desde la época de los años 80 y 70, incluso antes, aquí ha habido una avidez por los pantanos, por las infraestructuras, por las presas, los embalses, ¿no? Sí que es cierto que hubo unos años de desarrollo económico en España, de la época del franquismo, los años 60 y 70, que eso impulsó mucho la economía de España, y también incluso las aguas subterráneas, que también se hicieron pozos para regadío. Pero hemos llegado a un momento en que ya tenemos muchas presas, tenemos muchos pantanos, tenemos mucha infraestructuras de ese tipo, y seguimos sin tener el problema resuelto, ¿no? Entonces, claro, si tuviéramos, en mi opinión, políticos que dijeran, bueno, esto vamos a juntarnos 4 en esta mesa, ¿esto cómo lo solucionamos? Bueno, pues la solución, como estoy diciendo, bueno, pues hay pueblos, pues mire usted, la solución es hacerle aquí un pozo a este pueblo y ya tiene agua, o a esta comunidad de regantes que tenga un pozo. Pero claro, una vez que tú tienes un pozo eres independiente, ya no necesitas al político para nada, tú piensas por ti mismo, etcétera. Aquí lo que gusta es que tú te conectes a un tubo, a un canal, a una infraestructura, que no te doy soluciones definitivas, siempre te digo, bueno, esto es una solución de hasta ahora, pero aquí lo que tenemos es un déficit, o sea, aquí lo que tenemos es que aquí esto no lo soluciona, esta pequeña solución parcial, tenemos que hacer otra presa en este valle, y cuando tenemos la presa hecha decimos, bueno, pero es que esto era parcial, hay que hacer otra más allá, y otro trasvase, y a traer agua del Ebro, etcétera, ¿no? Es decir, como decía antes, aquí hay un gran beneficiado de todo esto, y una cultura en este país que es a favor de obra, es decir, de zapadores, de constante obra pública, aunque luego no sirve para nada, ¿no? Unos beneficiarios de este engaño a la opinión pública sobre el agua en la cuenca del Segura son las grandes constructoras del IBEX 35. Bueno, vamos a hacer que escampe por unos minutos, donde le vamos a decir a la gente algunas cosas importantes, porque la publicidad siempre es necesaria en el programa de televisión, y seguimos adelante entonces conversando sobre este tema. Muy bien, seguimos conversando contigo entonces en la segunda parte de nuestro programa, y ya que estamos con el agua, vamos a mojarnos, porque primero escampó, pero ahora está lloviendo torrencialmente. Entonces, la pregunta, un poco atrevida, sería si hay gente interesada en ocultar información a los ciudadanos sobre este tema. Sí, en mi opinión sí, es evidente. Hay unos estudios del Instituto Geológico y Minero que antes comentábamos, maravillosos, con columnas litológicas descritas desde el metro 0 hasta el metro 300 de profundidad, definición de acuífero, etcétera, y de estructura de todos los acuíferos superpuestos en toda la cuenca del Segura, desde la parte de Yin, Caravaca, todo
en la zona de Calasparra, Cejín, hasta Cartagena, y esos estudios no se tienen en cuenta en la planificación hidrológica. La medida de los pozos del estado de los acuíferos no se hace en pozos representativos, en puntos no afectados, no se hace de forma científica. Es decir, sí se ve que hay un interés en no contar las cosas de cómo funciona el agua en la naturaleza, en decir que toda el agua que tenemos es la que baja solo por los ríos, que no hay una corriente subterránea que se va al mar. Es decir, hacer balances hídricos falseados, con balances hídricos donde los números no encajan. Dice, bueno, si ha llovido esto y se va por esto, ¿cómo es posible que yo tenga más agua por el río que la diferencia de lo que llueve menos lo que se evapora? Es decir, cuando uno entra en detalle en los números ve efectivamente que hay truco. Y este truco está promovido, primero, pues para justificar que tenemos un falso déficit en la cuenca del Segura, para que nunca nos dejen de mandar agua los del Tajo, o para que mañana, si no nos mandan, podamos hacer eso que comentamos, la infraestructura del trasvase Tajo Segura. Ocultamos la información para que el agua de grifo sea cada vez más cara, porque no hay agua, ¿verdad? En esas campañas que se hacen a los niños, cuidado, cada gota de agua cuenta, no la tires, no desperdicies, no tenemos agua, no la desperdicies, esto es carísimo, cuida mucho tu agua. Bueno, pues sí que tenemos que tener una política, una actitud responsable con el agua y no de hecho echar hambre, pero tampoco es para ponernos así, tampoco es para que nos veamos tan presionados, ¿no? con el tema. Claro, es decir, si yo te digo, mira, no tienes agua y el agua la tienes que pagar a 2 euros el metro cúbico, pues dices, pues oye, me parece casi hasta barata, ¿no? Porque si no hay. Ahora, si yo te digo, es que tenemos un potencial de agua y yo te podría cobrar el agua y yo ganar dinero en vez de a 2 euros el metro cúbico a 20 céntimos, 10 veces menos, pues dices, hombre, pues quiero que me lo pagues a esa. Pero claro, si tú no lo sabes, pues tú seguirás pensando que no hay agua, ¿no? Y luego también hay otro interés, ¿no? Pues estamos con el interés y hay intereses, ¿no? Hay otro interés, es que si yo soy un gran aguateniente, ¿no? Como dicen en Canarias del agua, o si yo soy un gran, tengo un hidronegocio, ¿no? Yo soy un gran propietario de fincas con agua y tengo derecho a agua y estoy produciendo una cosecha de melocotones o, por ejemplo, de pimientos o de tomate, a mí no me interesa que tú, vecino, también produzcas tomates y produzcas pimientos y produzcas... Ajíes. Los pimientos, ajíes. Bueno, no, porque claro, entonces el precio en el mercado, puede ser que no sea tan beneficioso para mí, puede ser que tú al producir se haga más barato. O a lo mejor a los trabajadores que trabajan en tu campo estás dispuesto, en vez de pagarle a 4 euros la hora de trabajo al sol, pues a lo mejor se la pagas a 8 o a 10 y puedes tener mejores condiciones y los buenos míos de mi empresa se van a la tuya. Entonces, si esto a la gente le gustan las cosas como están, y si yo tengo el agua, y si yo soy un aguateniente, eso a mí no me gusta que la gente sepa que hay agua y porque no quiero que se desarrolle. Y de hecho, hemos hecho normas que impiden el acceso al agua subterránea de los ciudadanos de la cuenca del Segura porque se dice que no hay. No hay, aunque la veas salir, como pasa en Murcia, decimos, aunque tú la veas, como le pasó a una empresa cárnica de Murcia, que alegó al plan hidrológico diciendo, oiga, ¿cómo me es posible que yo quiera aumentar mi producción aumentar mi producción aquí en el municipio de Murcia y quiera sacar más agua de mi pozo y me digan ustedes que no puedo sacar más agua porque dicen que no hay, porque tenemos déficit? ¿Cómo voy a crear empleo? ¿Cómo voy a crear trabajo? Es decir, bueno, pues estas son las grandes constructoras, las multinacionales del agua privatizada y los aguatenientes, los grandes 3 sectores que abogan por no contar la verdad sobre el agua. Y además, como ellos tienen esta vinculación con los políticos, que aquí parece que los ponen y los quitan ellos, pues claro, a los políticos que ponen no les van a decir trabaja para los ciudadanos, ¿no? Que sea lo lógico, no. Trabaja para nosotros y tú cuéntales a ellos que trabajas para ellos. Hazles creer que te voten pensando que los defiendes a ellos cuando realmente lo que defienden son nuestros intereses. Bien, esto es, en mi opinión, pues muy surrealista, ¿no? Eso de ver el agua salir, de que haya pozos que salga el agua sola en Murcia y decir que no tenemos agua, que chequemos agua de los garajes de Murcia y digamos que no tenemos agua, que digamos que la única agua que tenemos es la que viene del Tajo y si no nos vamos a morir. Esto todo es muy infantil y muy tercermundista, ¿no? En mi opinión. Creo que ya un país europeo como España tiene que tener a suficiente grado de democracia y de transparencia para poner las verdades sobre la mesa y contar las cosas como son y decir, oiga, ¿por qué si usted hizo una red de control del nivel del agua de los pozos que costó, creo que fueron 8 millones de euros, pozos hechos perfectos para saber el estado de los acuíferos, ¿por qué usted cuando habla del estado de acuíferos no mide en esa red oficial y mide en otro sitio? ¿Tú te imaginas, Milton, que tú te pararas en vez de pararte la Guardia Civil y te hiciera soplar por un aparatito normalizado, estandarizado, por un agente
o gubernamental y te dijera, mire, usted tiene esta tasa de alcohol, le tenemos que quitar el carné, apareciera un hombre de estos que repara las carreteras y dijera, perdón, mire, es que me han encargado que usted sople aquí en este aparato, parece que no funciona muy bien, pero eso no es esto, no, perdone, yo recurro a esa multa porque usted no está haciendo una medida de mi tasa de alcohol en sangre ajustada a derecho, legal, con aparatos eficientes y por personal oficial, por empleado público. Bueno, pues en vez de ser los empleados públicos los que midan el estado de los acuíferos en esos herramienta que es un piezómetro pagado por todos los españoles, hecho precisamente para eso, porque los que había no valían, pues en vez de medir eso, medimos en otro. ¿Por qué? Porque tenemos que decir que hay déficit. ¿Por qué? Porque tenemos que decir que nos falta agua del Tajo. ¿Por qué? Porque a ver si las grandes constructoras, Dragados, ACIR, Ferrovial, etcétera, ACS, pues pueden sacar una... Convencemos al presidente de turno que la única solución es traer agua del Ebro o de otro sitio. Es el momento más importante para clarificar entonces qué son, que la gente lo entienda perfectamente bien, qué son, para qué sirven los embalses subterráneos. Bueno, pues los embalses subterráneos sirven para utilizarlos con inteligencia, de forma sostenible, no esquilmarlos, son estructuras geológicas, estratos que almacenan gran cantidad de agua, que la embalsan, la almacenan y la drenan al mar o en los más superficiales a los ríos, pero muchos de ellos al mar desconectados de los cauces fluviales. Son otros embalses que, como he dicho antes, se utilizan en las Islas Baleares con total normalidad y son otra alternativa, son otra aportación de agua que debemos utilizar para solucionar nuestras necesidades cotidianas y para desarrollarnos económicamente, y más en una tierra como esta donde la agricultura está siendo el sector que más está tirando de la economía regional y que está ayudando a que no colapse en esta crisis económica que estamos sufriendo, ¿no? ¿Por qué hay gente, y quisiera saber quiénes, y la audiencia también, son los que no quieren que se sepa la verdad sobre esto de las aguas subterráneas? Pues como comentaba antes, todo aquel que tiene un interés en hacer negocio con un metro cúbico de agua, con el agua aquí se le ha dado un valor muy grande y todo el que haga negocio con ese metro cúbico tiene interés. El que promociona obra pública, como comentaba antes, el que hace conducciones, embalses, le quiere hacer más obra pública, que nos gastemos dinero en cosas que luego no solucionan las cosas, el que tiene el control sobre el agua, que puede monopolizar ese agua y venderla, suministrarla cada día más cara a los ayuntamientos, ¿no? Como decía antes, las empresas privadas multinacionales de agua que están en muchos ayuntamientos, ¿no? Ahora, Francisco, ¿se puede dinamizar entonces el consumo de esas aguas subterráneas, sobre todo por la parte económica y para lo más importante de todo, para crear empleo aquí en España? Sí, por supuesto. Está demostrada su existencia, hay sondeos y pozos que se hicieron, la batería estratégica de pozos de sequía que se hicieron en los años mediados del año 2005-2008, donde se visualizó estos estudios que hablábamos de los embalses subterráneos de los años 70, Instituto Geológico y Minero, donde se vio ese agua y donde se vio la posibilidad de poder aportar este agua a diferentes comunidades de regantes y municipios para dinamizar la economía, en la industria, en la agricultura, incluso bebernos nuestras propias aguas subterráneas para abastecimiento público. Es decir, pero eso tiene que ser una gestión pública, es decir, no podemos digamos, dejar que cualquiera haga un pozo en un sitio porque puede afectar a otro, puede afectar a fuentes, como hemos dicho el Gorgotón, etc. No, el Estado, igual que hace un embalse como el Cenajo o el embalse del Talavera, es capaz de gestionar estos embalses subterráneos haciendo una serie de pozos en sitios geológicamente adecuados y poner ese agua a disposición de los regantes, cobrándoles una tarifa, una tasa que amortice esas obras, no buscando el negocio con el agua, el hidronegocio, no buscando un beneficio económico, sino amortizando el coste, que ese dinero de todos que se ha hecho en hacer esa infraestructura, y perfectamente Moratalla, Cejín, Caravaca, Calasparra, toda la cuenca del Segura podría tener de estos pozos estatales de titularidad pública suministrando agua a polígonos industriales que no tuvieran que lavar sus máquinas con agua de la red a 2 euros el metro cúbico, a agricultores que hacen agricultura ecológica,
a ganaderos que tienen explotaciones ganaderas y bajar esos costes que están tan elevados ahora mismo en la economía de los municipios de Murcia, estos costes tan elevados en la obtención del agua para el desarrollo de la industria. Podríamos ser una región pionera, ya no solo en España, sino en Europa, en una agricultura ecológica de calidad, en una ganadería pues estupenda, en fin, en diferentes aspectos de la industria que necesitan agua, industrias que necesitan agua que a veces no pueden instalarse por los elevados costes de producción que les están suministrando, están pagando a los ayuntamientos por ese agua, a las empresas privadas que gestionen ese agua. Un dato, la cerveza que bebemos en Murcia, la famosa cerveza Estrella de Levante, se fabrica con agua subterránea del municipio de Murcia. Se trata, se depura, se potabiliza, pero es agua subterránea, maravillosa cerveza, por cierto. Es decir, bueno, pues imaginemos que esta empresa quisiera ampliar su producción, ampliar su planta. Bueno, pues en vez de ponerle obstáculos a esto, diciendo, es que nosotros hemos hecho una ley que no tenemos agua, tenemos déficit, entonces, en fin, lo que decía antes, no, aunque la veamos, no la podemos tocar, sino facilitar, decir, oiga, sí tenemos agua. ¿Qué cosa más dinamizadora de una economía decir en una región como esta, decirle a industrias que quieren venir? No se preocupe usted, va a tener agua. Preocúpese de buscar el solar, de buscar el terreno industrial, de hacer solar, pero no se preocupe que va a tener agua. Bien, pues creo que eso es otro modelo que tiene que tener la región de Murcia. El modelo de ser autosuficiente, de valorar su potencial en materia de agua, valorar no solo el agua que ve correr por una rambla o por un río, sino la que nos ve, el agua subterránea que tiene. Es decir, y no vivir permanentemente en esta angustia, en esta agonía, en este victimismo, pobrecitos que no tenemos agua y si no nos dan los del Tajo, entonces nos vamos a morir. Eso es falso y eso es irresponsable. Francisco, nos falta poco para terminar la entrevista y pidiéndote disculpas por mi ignorancia al no hacerte las preguntas adecuadas a lo que tú le quieres volcar a la gente. Y una de ellas es preguntarte si aquí en la región de Murcia hay una sobreexplotación de los acuíferos. Bueno, pues no existe tal sobreexplotación, eso es una falsedad, en mi opinión, manifiesta, sobre todo porque no se utilizan las herramientas por varias razones, ¿no? La primera razón es que porque no se han definido los acuíferos superpuestos, hay acuíferos diferentes, acuíferos en la vertical, no es lo mismo la temperatura que tiene un ático que da al sol, de una habitación, que la temperatura que tiene un sótano que da al norte, ¿no? Es decir, nosotros en la naturaleza tenemos por debajo de nosotros diferentes estratos, que eso es lo que son las masas de agua subterránea, lo que son los acuíferos, estratos, diferentes estratos que tienen agua. Nosotros cuando medimos los estratos tenemos que no confundir peras con manzanas primero. Si decimos que el acuífero superior está bien o mal o cómo se mide, no podemos confundirlo con un pozo que mida otro acuífero diferente. Bien. Lo segundo es decir, no medimos bien los acuíferos, es decir, nuestros acuíferos inferiores no tienen piezómetros, puntos de control. De hecho, no se reconoce su existencia en el plano hidrológico. La segunda razón, bueno, es que la red esta oficial no medimos en ella. Es decir, tenemos una red que, ¿por qué no medimos? Porque nos da una situación estable en la mayoría de los piezómetros, no nos interesa eso. La tercera es que vamos a medir el estado de los acuíferos en pozos que bombean en perturbaciones puntuales de la superficie del agua subterránea, en esos puntos donde hay una modificación puntual por el hecho de que hay un señor que está bombeando constantemente. Eso no es un punto objetivo de medida, ¿no? Esas son las razones fundamentales de por qué no tenemos datos objetivos. Cuando tenemos datos, es decir, cuando vemos aquellos pozos, sondeos que se hicieron hace 30, 40 años, que no tienen pozos alrededor, como aquí en Calasparra, el sondeo La Mulata, y vemos que la situación de los acuíferos hoy, en 2015, es la misma que tenía el principio de la serie histórica de medidas de los años 70. O sea, si hay algún sitio para comprobar cómo la cuenca del Segura, en mi opinión, no está siendo afectada por un cambio climático, es ver cómo estos pozos no afectados, no modificados, sino que han estado a su nivel tranquilos a lo largo de los últimos 40 años, vemos que este nivel hoy es el mismo que tenían hace 40 años. Es decir, han tenido fluctuaciones, porque si no diríamos, bueno, si la medida es constante está roto. No, han tenido sus fluctuaciones. Por ejemplo, los piezómetros que están cerca del Gorgotón, cuando entró en funcionamiento la batería de pozos de sequía junto al cañón de Almadenes, descendieron esos pozos cuando se secó el Gorgotón. Es decir, se ven bajadas cuando tú haces una perturbación cerca, pero
Cuando pasa esos momentos de extracción de agua, ves que se vuelve a recuperarse a ese nivel. No hay una curva descendente, eso es falso. Es decir, los acuíferos de la cuenca del Segura no están sobreexplotados. Hay puntos, zonas concretas, que porque hay 8 o 10 pozos juntos, por ejemplo, en la zona de Puerto Lumbreras, en Lorca, cerca de Lorca, porque hay 8 o 10 pozos juntos, producen en ese punto una depresión anormal y de acuíferos pequeños pueden tener esa afección, esa sobreexplotación local. Yo conozco esa, no conozco más, demostrada. Otro caso lo que hay es eso, muchos pozos juntos bombeando todos en el mismo punto que generan un embudo piezométrico, es decir, una perturbación. Pero cuando te alejas, 800 metros, 1 kilómetro, ves que esa perturbación existe. Es decir, no están los acuíferos sobreexplotados en Murcia. Francisco Turrión lo dice en este programa y lo dirá siempre, no están sobreexplotados. No solo no sobreexplotados, el agua se sale sola de muchos de ellos, como por ejemplo aquí en Moratalla, en el sondeo al árabe, agua surgente de 50 litros por segundo, o por ejemplo los pozos de Murcia, de la zona del Raal, aguas abajo del municipio de Murcia, que este invierno se han salido el agua sola por su boca y ha habido que taponar alguno de ellos para no anegar las tierras de alrededor. Es decir, tenemos 100.000 hectómetros debajo de nuestros pies y solo propongo utilizar un poquito, 100 o 200 al año. Eso no le pasa absolutamente nada. No podemos seguir ignorando el potencial de agua que tiene la cuenca del Segura, que por su naturaleza geológica es una esponja. No lo tiene Toledo y no lo tiene el oeste peninsular. Muy bien. Para terminar, entonces, en términos generales, los problemas del agua, porque los problemas del agua, evidentemente, según el continente, según el país, son diferentes. Yo viví en los países árabes, por ejemplo, en Emiratos Árabes Unidos, en Kuwait, en Qatar, en fin. Allí tienen que desalinizar el agua para poder beberla. Entonces, en África, bueno, ni hablemos de los problemas, no soy hidrogeólogo, pero sabemos los problemas que existen, pero quisiera que entonces nos hablaras, para terminar entonces, acerca de los problemas del agua acá en España y los problemas que también pueden tener, no solo aquí en España, los regantes, sino en otras partes del mundo. Me alegra que me hace esa pregunta, como dicen, ¿no? Porque hace poco me escribió no sé si decir compatriota tuyo, porque no quiero, en fin, pero un hidrogeólogo sudamericano que me comentaba su desesperación, ¿no? Hay un río de Sudamérica que daba un abastecimiento a una ciudad, pero con la sequía que se está produciendo allí, pues están teniendo problemas de abastecimiento. Y él, como hidrogeólogo, decía, hombre, pero si aquí hacemos un pozo en unas gravas que hay aquí, en un acuífero superficial que había allí, pudiéramos hacer una serie de pozos y pudiéramos solucionar este problema de abastecimiento de esta ciudad. Y me cuenta y me manda la carta que le escribió al gerente de la empresa de agua de la ciudad y le pedía una entrevista. Mire usted, tengo la solución. No va a haber problema, además barata, mire, yo creo que por tanto dinero, haciendo esto así, creo tal, deme la oportunidad de contárselo. Y me contaba, dice, no me ha llamado. Digo, tu problema es el mismo que aquí, las aguas subterráneas no interesan por son muy baratas, es decir, resuelven el problema. Y a los políticos y a las grandes corporaciones no les interesa resolver tu problema, les interesa que tú siempre tengas el problema. Hacerte creer que es tan complejo el problema que ellos lo único que pueden hacer es aplicar soluciones poco a poco. El problema de África, decía, África es un gran lago subterráneo. No lo digo yo, recuerdo una publicación que publicó El Mundo y El País de una institución prestigiosa de Reino Unido, de una universidad, no recuerdo cuál, donde había hecho un mapa a qué profundidad estaba el agua en todo África. Bueno, un invaso increíble. Uno de los mayores acuíferos del mundo se encuentra debajo del Amazonas, debajo de Paraguay, debajo de Brasil, etcétera. Es decir, el problema de agua podríamos hacer igual que la gente no pasara hambre. Somos capaces de hacer que la gente no se muera por beber agua de un charco contaminada en África. Somos capaces de que nadie se tenga que envenenar por beber agua, pero no queremos. Queremos otras cosas, queremos el negocio. El problema no es, hombre, hay zonas donde hay más falta de agua y habrá que hacer conducciones, porque hay terrenos que por mucho que te esfuerces, debajo no tienen agua. Es que eso es así, es que no tienen agua ni a 1000 metros, ni a 2000, ni a 5000. Es decir, pero para eso entonces, en ese caso, podemos hacer las tuberías y las conducciones. Pero no hay voluntad. No hay voluntad porque a los ciudadanos no tienen información y porque a los ciudadanos se les secuestra la información y porque, pues juegan con nosotros. Muy bien. Te pido
por favor. Pero por Dios. Sé que ¿no? estás muy, pero muy ocupado, pero que dentro de 15 o 20 días nos reunamos nuevamente porque me han quedado una cantidad de cosas por preguntarte que a la gente seguramente le va a interesar tanto como lo que estuvimos hablando hoy. ¿Puede ser? Sí, sí. Bueno, y la reflexión, al fin y al cabo, que me dejás, es que el mundo me desconcierta. ¿Por qué? Porque burlar las leyes con artimañas, con artilugios, evidentemente no es ético, pero muchísimas veces la gente lo hace legal. Y todos aquellos que salen a protestar justamente por esto, lo que están haciendo es ético, pero en la mayoría de los casos esas manifestaciones son declaradas ilegales. Piénsenlo. Hasta la semana que viene.